unánime. La lectura se dará el día 5 de diciembre del 2022 a las 13 horas en Secretaría, señoría. Bien, en primer lugar vamos a referirnos a las cuestiones relativas a la competencia. Es así que este tribunal se declara competente para entender en la presente causa. Estamos ante hechos punibles de acción penal pública. La acción fue ejercida por la vía legal a través del representante de la sociedad y a la fecha esta causa no se encuentra extinguida de conformidad a las disposiciones del Código Procesal Penal ni prescrita la sanción de conformidad a las disposiciones del Código Penal conforme el tribunal ha resuelto en los incidentes que han sido planteados en esa etapa. La explicación que vamos a dar va a ser lo más concisa y breve posible. Va a contener la información que vamos a brindar en este momento, pero va a estar ampliada. Y en ese sentido, ahora se va a dar una explicación más que nada para que se pueda entender qué es lo que el tribunal da por probado. Sin embargo, las cuestiones técnicas referidas a análisis de presupuesto de punibilidad de los tipos penales por persona, por porción de hecho, por ley penal completa, se va a realizar acabadamente en la sentencia. Bien, luego de producidas todas las pruebas en esta audiencia de juicio oral y público, este tribunal de una valoración conjunta y armónica de todos los medios de prueba, tanto testimoniales como documentales y periciales, ha logrado formar su convicción sobre un acontecimiento histórico traído a juicio por el Ministerio Público. Y es así que, en primer lugar, quedó probado que el señor Enzo Cardoso fue nombrado ministro de Agricultura y Ganadería por decreto 1849 del 20 de abril del 2009, emanado de la Presidencia de la República, igualmente obra del decreto 9143 del 25 de julio de 2012, dictado por la Presidencia de la República, por el cual se nombró nuevamente a Enzo Cardoso como ministro de Agricultura. Y también hay un decreto número 10.540 del 21 de enero del 2013, dictado por la Presidencia de la República, por el cual se aceptó la renuncia presentada por Enzo Cardoso como ministro de Agricultura y Ganadería y se nombró al señor Rodi Godoy como ministro de Agricultura hasta agosto de ese año. Asimismo quedó probado que por decreto 9304 de fecha 20 de julio del año 2012, la señora Maristela Suárez Fleitas ejercía en el periodo a partir de 2012 el cargo de directora general de Administración y Finanzas de esta institución. La ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería número 81/92 menciona las funciones y competencias de los ministros y entre otras cosas establece en el inciso F que están encargados de establecer convenios y acuerdos con instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y velar por su cumplimiento. Y en el inciso P están encargados de evaluar y expedirse sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo e inversiones. El artículo 33 de la referida ley establece que la Dirección General de Administración y Finanzas tendrá a su cargo apoyar las tareas de orden administrativo y financiero a todas las reparticiones del Ministerio y para el efecto debe elaborar y proponer su aprobación en la instancia correspondiente, las normas y procedimientos administrativos internos, administrar y coordinar la aplicación de los mismos, principalmente los vinculados con los recursos humanos y financieros. Adquisiciones, enajenaciones, giraduría, contabilidad, finanzas, organización y métodos, procesamiento de datos y servicios generales y custodia de los bienes patrimoniales del Ministerio. Se ha aprobado en este juicio que los señores Enzo Cardoso y Rodi Godoy, en el tiempo en que se desempeñaban como ministros de Agricultura y Ganadería y específicamente entre los meses de abril del año 2012 y mayo del año 2013 respectivamente, firmaron resoluciones que ordenaban desembolsos de sumas de dinero provenientes de fondos propios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del FONACID. En el caso de los comités de Utroque y San Miguel mencionaron como fundamento de los desembolsos la existencia de proyectos que se probó en este juicio que en ambos casos son idénticos. Solo varía en el número de beneficiarios. En el caso de las resoluciones que dispusieron desembolsos
o transferencias a la Federación de Productores Frutihortícolas, conocida como FENAPRO, ni siquiera se hace mención a la existencia de proyectos y no tienen estudio de mercado ni financiero ni técnico. De estas maneras, los citados ministros propiciaron que se inicie el proceso de pago de las sumas de dinero que figuraban en las resoluciones. Se probó, como se dijo, que los proyectos que mencionaban en sus resoluciones, en el caso de los desembolsos de la FENAPRO, no existían, a pesar de que las normativas así lo estipulaban. Igualmente, los testigos afirmaron en juicio cuáles eran los requisitos que debía reunir un proyecto para ser viable con relación a la agricultura. Y esas condiciones no fueron dadas, violándose gravemente las normativas. La salida de estas resoluciones determinó el inicio del trámite de las solicitudes de transferencia de recursos por parte de la señora Maristela Azuaga, quien solicitaba la liberación de fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de FONACIDE al Ministerio de Hacienda, consignando la información referente a las resoluciones en aquella SPR, y con posterioridad esos fondos eran colocados en las cuentas de los beneficiarios, como ser los comités Introque y San Miguel y la Federación de Productores Frutihortícolas, siendo liberados sin cumplir los mínimos requisitos. Cuando se trataba de dinero público, y su utilización, en todos los casos debe estar justificada. Se comprobó con posterioridad con la rendición de cuentas que apareció información referida a los comités Introque y San Miguel, que eran idénticas en muchos casos, se repite con la única diferencia del número de beneficiarios. Se probó en juicio que la información contenida en las documentaciones no es verdadera, puesto que finalmente los testigos han declarado que le hicieron firmar documentos que recibieron cantidades y cosas que no recibieron. Aquí estuvieron prestando declaración personas que son de la franja más débil de nuestra sociedad. Campesinos que se dedican a algo tan noble como la agricultura, que tenían las ilusiones en sus autoridades para recibir rubros que finalmente no ocurrió de esa manera. Independientemente de esto y que alguno haya recibido uno que otro insumo, la finalidad no se cumplió, puesto que el propósito de los desembolsos era asegurar la producción frutihortícola por un tiempo y el autoabastecimiento por un periodo bastante prolongado, lo que obviamente no se cumplió con la entrega de unas semillas. Se verificó igualmente que no hubo en ningún momento voluntad de cumplimiento, como en el caso del señor Heriberto Huerta, que explicó en juicio que solo debía realizar una parte de la provisión, quedando la otra parte a cargo de sus contratantes, y además casos como el de Francisca Mereles, cuyas facturas fueron utilizadas para dar el ropaje de una transacción regular con las documentaciones. En el momento que ella prestó declaración en juicio, explicó al tribunal claramente que a raíz de estos hechos tuvo que cerrar su empresa debido a la situación que ella tuvo que vivir, porque se le utilizaron sus facturas. Todos estos extremos mencionados dan cuenta del acuerdo previo y del conocimiento que tenían los hoy acusados, Enzo Cardoso, Rodi Godoy y María Estela Azuaga, respecto a las circunstancias que se corresponden con elementos del tipo. Además, esa conducta posterior de amedrentar a los funcionarios para que firmen informes de una comisión, como el caso del señor Pedro Ibáñez y la señora Marisa Mendoza, develan el plan previamente articulado por los señores Cardoso y Azuaga, siendo aceptadas las rendiciones de cuenta de la forma en que se venía haciendo. En el caso del señor Rodi Godoy, siguió el mismo esquema de los dos primeros, firmando resoluciones en el mismo sentido,
pues la Federación de Productores Frutihortícolas siguió recibiendo dinero que le otorgó el citado sin respaldo alguno. Con relación al señor Enzo Cardoso, en su administración se ha verificado estos desembolsos que paso a explicar. Hay una sobreabundancia de medios de prueba en una investigación extraordinaria que se llevó adelante por el Ministerio Público, pero en este momento iremos mencionando brevemente los casos. 1. Por resolución 715 del 30 de abril del año 2012, firmada por Enzo Cardoso, se autorizó la transferencia a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar para brindar ayuda para la ejecución del proyecto de producción hortícola a favor del Comité Duroque de la compañía Serra Roque del distrito de Zapucal, departamento de Paraguarí, por el monto de guaraníes 350 millones previsto en el ejercicio fiscal 2012, fondos propios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la solicitud de transferencia de recursos perteneciente a la cuenta corriente perteneciente al Comité Duroque. Si bien, según las constancias, el 29 de marzo del año 2012 fue presentado en mesa de entrada de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar un proyecto de producción de hortalizas como rubro de renta con la firma de los representantes del Comité de Productores Duroque, se ha comprobado que el formato de los proyectos es idéntico en todos los casos. Hemos verificado uno a uno esa documentación, existiendo variaciones únicamente en los datos referentes a la cantidad de miembros de cada comité, y esto se refuerza con el informe de la Contraloría número 841/13, que concluye que el contenido de cada proyecto, de cada distrito, fue simplemente extraído de la página web de Wikipedia y no fueron considerados aspectos técnicos, características de suelo, clima, elementos imprescindibles para que el proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. En la misma fecha, el 30 de abril del año 2012, se ha suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales firmado en Zapucal entre representantes del Comité Duroque y el ingeniero Luis López para la elaboración de un proyecto y su respectiva rendición de cuentas. Con esto queda evidenciado que el proyecto fue presentado con posterioridad, cuando tendría que antecederle a la resolución, y además de ello no se ajusta a la realidad y no cumple con los requisitos establecidos para ser considerado un proyecto conforme a las declaraciones de sendos profesionales, ingenieros agrónomos que han explicado en juicio, que será explicado también en la sentencia. Asimismo, la firma del contrato para elaboración del proyecto es de la misma fecha del desembolso. Tampoco se ha realizado estudio de mercado técnico ni financiero antes de la autorización y transferencia a la mencionada organización. Con relación a los insumos supuestamente adquiridos y entregados a los miembros del comité, se han presentado presupuestos de 3 empresas: Gran Horizonte, FHSRL y Agromar, siendo la empresa ganadora FHSRL de Heriberto Puerta, quien también es representante legal de la firma Gran Horizonte. Esta persona, al prestar declaraciones en juicio, dijo que Silvio Riveros hizo una convocatoria para varios proveedores y que lo invitó como representante de la firma FHSRL para proveerles, con la condición de hacer un acuerdo de provisión conjunta. El testigo tenía que proveer una parte y otra parte ellos, los de la FENAPROD. Los mismos tenían su propia provisión, y con el acuerdo que tendrían una ganancia de guaraníes 500 millones. Le entregaba sus facturas de compra y facturaba un 80% por insumos proveídos y un 20% facturaba por productos no entregados. No se debe olvidar que este señor Silvio Riveros se probó en este juicio, era una persona cercana a la administración de los ministros y de la señora Estela Azuaga, que se movía
con toda facilidad en el seno de esa institución, puesto que funcionarios dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería le cambiaban nada más y nada menos que cheques a una persona que no formaba parte de esa institución. Segundo desembolso. Por resolución número 716 del 30 de abril del año 2012, firmada por Enzo Cardoso, se autorizó la transferencia a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar para brindar apoyo para la ejecución del proyecto de producción hortícola a favor del Comité de Productores Agropecuarios de San Miguel de la compañía Cerro Aunque del distrito de Zapucay, departamento de Paraguay, por 350 millones de guaraníes previsto en el ejercicio fiscal del 2012, fondos propios, mediante solicitud de transferencia de recursos a la cuenta corriente perteneciente al Comité de Productores Agropecuarios San Miguel, y según constancias, el 2 de abril del año 2012 fue presentado en mesa de entrada un proyecto de producción de hortalizas como rubro de renta firmado por los representantes del Comité San Miguel. En el primer desembolso ya hemos mencionado y explicado que el formato de los proyectos en los casos de los desembolsos 1 y 2 es idéntico, existiendo solamente variaciones en los datos referentes a la cantidad de miembros del comité, y esto se refuerza con el informe de la Contraloría ya explicado, o sea, coincide absolutamente. El informe de la Contraloría es el que da cuenta que este proyecto fue extraído de la página web de Wikipedia y que no fueron considerados aspectos técnicos, características de suelo ni clima para ser viable. Así también se probó que en la misma fecha, el 30 de abril del año 2012, se ha suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales entre los representantes del Comité San Miguel y Luis López para elaboración de proyecto y su respectiva rendición de cuentas. Se repite, antes de ordenar un desembolso ya debía estar presentado el proyecto. Desde luego la propia resolución ministerial habla de un proyecto y ya se explicó que se presentó en este caso y en el anterior prácticamente el mismo y que no cumple con los requisitos legales. En cuanto a la provisión de insumos, la empresa adjudicada fue una perteneciente a Heriberto Puerta en el mismo trámite que el anterior desembolso. Las planillas son idénticas, solo varían las fechas, y en este caso ya se mencionó el modo operandi declarado por el testigo en el caso número 3. Caso 3 del señor Enzo Cardoso. Por resolución 821 del 16 de mayo del año 2012 se autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas la transferencia prevista en el ejercicio fiscal 2012 de guaraníes 7.500 millones del rubro 874 de la FENAPRO, solicitado por Alberto Aquino en fecha 24 de mayo del año 2012, fuente de financiamiento de recursos del Tesoro, en el marco del convenio interinstitucional suscrito entre dicha Secretaría de Estado y la citada Federación. Se ha corroborado la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y la FENAPRO, representados por Enzo Cardoso y los señores Silvio Rivero e Ignacio Acuña. Sin embargo, el convenio no puede ser sustento para el desembolso de sumas de dinero. No se cuenta con aval de proyecto alguno, por lo que este desembolso no cuenta con estudios de mercado financiero ni técnico. Se aprobó el contrato de prestación de servicios del 31 de mayo del año 2012 entre FENAPRO, representada por esas personas ya mencionadas, y el ingeniero López, para elaborar 23 proyectos y la preparación de 23 rendiciones de cuentas. Vale decir, se pagaba por proyectos que debían ser presentados con anterioridad a los desembolsos autorizados en resoluciones, y de forma posterior se pretendía justificar los gastos con los contratos firmados. Obra asimismo un cuadro comparativo de ofertas del 4 de junio del año 2012, firmado por Silvio Rivero e Ignacio Acuña nuevamente, por las firmas FHSRL, Gran Horizonte y Agromar. Además, otro contrato de provisión de productos del 5 de junio del 2012 entre Silvio Rivero, Ignacio Acuña por FENAPRO y el ingeniero Heriberto Huerta
representación de la firma FH para provisión de equipos, insumos e infraestructura de acuerdo a los pedidos realizados según planilla para 23 organizaciones según presupuesto de oferta de fecha 4 de junio del año de 2012, por lo cual se percibiría la suma de 6.585.806.000 guaraníes, IVA incluido. Nuevamente la empresa FH fue la ganadora. Se verifica el mismo modo operandi que en otros desembolsos, 3 empresas que siempre son las mismas y conforme a la declaración de Heriberto Huerta, él mismo ha afirmado que entregaba facturas por mercaderías que no vendía. Entonces, se afirma que las facturas presentadas en la rendición de cuentas no se ajustan a la realidad. Caso 4. Por resolución 584 del 13 de septiembre del año 2012, se autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura la transferencia prevista en el ejercicio fiscal 2012 de 1.000 millones de guaraníes del rubro 874 a la Federación FENAPROD, solicitado por Maristela Azuaga en fecha 25 de septiembre del año 2012 por medio de la STL. Fuente de financiamiento, recursos del Tesoro, en el marco del convenio interinstitucional suscrito entre dicha Secretaría de Estado y la citada Federación. Este desembolso fue autorizado a pedido de la Dirección General de Administración y Finanzas. Lo afirmado en estas resoluciones, tanto por Maristela y Enzo Cardoso, no se ajusta o no se corresponde con la realidad, pues no había proyecto alguno. Mucho menos estudio de factibilidad ni técnico financiero. El proyecto recién fue presentado con la rendición de cuentas, no dando cumplimiento a las normativas vigentes. Tenemos que ser reiterativos porque la dinámica es la misma. El contrato de prestación de servicios de fecha 2 de octubre del año 2012, suscrito por FENAPROD y el ingeniero López para elaborar 3 proyectos y la preparación de 3 rendiciones de cuentas, obligándose a pagar por dicho servicio 90.403.000 guaraníes, IVA incluido, que es posterior a la firma de la resolución. Obra además un contrato de servicio de compilación contable firmado el 2 de octubre entre Agrocónsul Cordillera, representada por Luis López, calidad de propietario, y el licenciado Picardo, contador de FENAPROD, por el cual contrata los servicios del contador para el desarrollo de tareas de rendiciones de cuentas y presentación en tiempo y forma de los estamentos establecidos para el proyecto de guaraníes 1.000 millones en el marco de la cooperación interinstitucional entre el MAC, el Ministerio de Agricultura y la FENAPROD. Percibiría por dicho servicio la suma de 1.500.000 guaraníes, vale decir, se pagaba por proyectos que debían ser presentados con anterioridad a los desembolsos y de forma posterior se pretendía justificar gastos por los contratos firmados. Se ha verificado el cuadro comparativo de ofertas realizado en el Departamento Central Fernando de la Mora el 4 de octubre del año 2012 de las empresas FHSRL, Gran Horizonte y Agromac, nuevamente las mismas empresas con las divisiones de costos unitarios, y en la última parte del documento menciona una observación que la empresa ganadora es FHSRL. Otro contrato de provisión de productos del 4 de octubre del año 2012 entre Rivero Acuña por FENAPROD y Heriberto Huerta, representación de FHSRL para la provisión de equipos, insumos e infraestructura de acuerdo a los pedidos realizados según planilla puesto en el destino indicado para 3 comités según presupuesto de ofertas del 4 de octubre del año 2012, por lo cual percibiría la suma de guaraníes 909.597.000. Y conforme se ha aprobado un juicio, el señor Heriberto Huerta dijo que Silvio Rivero hizo una convocatoria para varios proveedores y que lo invitó como representante de FH para proveerle con la condición de hacer un acuerdo de provisión conjunta ya explicado. Se produjo una nota de fecha 14 de noviembre del año 2012 dirigida a Maristela Azuaga de rendición de cuentas por el desembolso recibido y ejecutado por la Federación y que fueron financiados por el Ministerio de Agricultura y
y que asciende a la suma de 1.000 millones de guaraníes, a la cual se adjunta una copia de la planilla de rendición de cuentas del 31 de octubre del año 2012, firmada por los representantes de la FENAPROD, pero se ha verificado que los datos contenidos no se ajustan a la realidad, como ya se ha explicado en el caso número 3. Estamos ahora en las siguientes resoluciones. La 5, la resolución 1193 de fecha 29 de octubre del año 2012. La resolución 1280 de fecha 5 de diciembre del año 2012. Y la número 7, resolución 1288 del 5 de diciembre del año 2012. Acá en la sentencia por escrito se va a hacer la explicación detallada de todos los antecedentes. Aquí vamos a hacer una explicación global y es de la siguiente manera. Estos desembolsos fueron autorizados por Enzo Cardoso en concepto del libro 874, aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro y conforme a la ley establecida 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, a la Federación de Productores Frutícolas y otros llamadas FENAPROD. Se verifica que estos desembolsos fueron autorizados a pedido de la señora Maristela Azuaga, que era la directora general de Administración y Finanzas, con lo cual tanto Enzo Cardoso como Maristela Azuaga afirmaron que estos fondos iban a ser destinados al desarrollo de la agricultura familiar. Subprograma 11, fortalecimiento del sector frutihortícola, lo que no se corresponde con la realidad, ya que el programa presentado por la FENAPROD no contaba con requisitos mínimos establecidos en la propia guía básica de documentos requeridos para el desembolso de dinero a entidades sin fines de lucro. Se ha aprobado que los diferentes contratos de prestación de servicio para la elaboración de proyectos en estos 3 desembolsos son de fecha posterior a la firma de la resolución, transgrediendo de esta manera disposiciones legales y la propia resolución dictada por Enzo Cardoso. Igualmente se ha corroborado que por resolución número 985 del 9 de noviembre del año 2012, firmada por Enzo Cardoso, se crea una comisión coordinadora para los trabajos de verificación de los documentos referentes a las transferencias del rubro 874 provenientes de los recursos del FONACIDE y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la investigación a través del Ministerio de Agricultura, integrado por la señora Marisa Mendoza, Marcela del Carmen Pleitas, Pedro Ibáñez, Víctor Ramírez, entre otros. En juicio se probó que Víctor Ramírez nunca fue notificado de esta resolución. Recién en el año 2013, Maristela Azuaga le comunicó que integraba la comisión. Igualmente, Pedro Ibáñez conocía la resolución, pero no conformó esa comisión y supo por solicitudes que hizo la nueva administración después del 2012 y mencionó que no verificó proyecto vinculado con la FENAPROD, aclarando que la nota del 20 de noviembre del año 2013 acerca de esta resolución 985/2012 firmó por presión de la administración. Marisa Mendoza manifestó que no conformó esa comisión, no tenían los documentos, no verificó esos documentos. Si bien suscribió esta nota el 20 de noviembre del año 2013, fue porque era un momento muy tenso, estaban todos asustados, tenían miedo, por lo que todos coinciden que no existía esta comisión en la fecha que refiere la resolución, incumpliendo nuevamente lo exigido por la ley del FONACIDE para aprobar desembolsos en este concepto. Igualmente, el informe de Contraloría menciona que esta comisión coordinadora creada a los efectos del control de la transferencia de los recursos del FONACIDE no ha dado pruebas de trabajo alguno realizado y tampoco fue encontrada evidencia que las autoridades entonces en funciones hayan exigido. En lo que se refiere a la rendición de cuentas, no se corresponde a la realidad las facturas agregadas conforme se ha aprobado un juicio con la declaración de Heriberto Huerta, Puerto Velarde Acosta y Francisca Meredes. Con relación al señor Rodi Godoy,
en su administración se ha verificado cuanto sigue. El citado ha firmado 3 resoluciones. La primera, la número 152 del 8 de febrero del año 2013, por la cual se autorizó a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar la transferencia de 3.300 millones de guaraníes a favor de la Federación Nacional de Productores Frutícolas. Rubro 874. Aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro previsto en el ejercicio fiscal 2013 para la ejecución del proyecto de reactivación de la producción de papa solicitado por Maristela Suaga mediante las solicitudes de transferencia de recursos en fecha 18 de febrero del año 2013. Solicitado por nota dirigida al ministro por el ingeniero Marcelo Alonso, a fin de poner a consideración y aprobación correspondiente por resolución ministerial pedido de apoyo para la ejecución del proyecto productivo reactivación de la producción de papa. Se verificó el contrato de prestación de servicios de fecha 6 de diciembre del año 2012 entre la FENAPROD y la firma JM Auditores, Consultores y Asociados, representada por la señora Francisca Mereles, para la elaboración de 10 proyectos y la preparación de sus respectivas rendiciones de cuenta y la presentación en tiempo y forma a los estamentos establecidos por la suma de 298.330.000 IVA incluido. La testigo Francisca Mereles, al momento de prestar declaración, explicó que figuran 2 facturas que supuestamente emitió JM Consultores y Asociados. De esta persona ya les hablé, para los pagos correspondientes. La primera factura, número 912, lleva la fecha 26 de febrero del año 2013 por 298 millones de guaraníes por servicios de consultoría para la elaboración de proyectos. Y la segunda factura, número 942, que figura, se emitió para la elaboración de 23 proyectos por monto superior a 550 millones, pero la factura 912 fue anulada y la 942 fue dada de baja por el Ministerio de Hacienda por vencimiento de timbrado. Asimismo, manifestó que las facturas originales que fueron presentadas ya con anterioridad a la Fiscalía, para el pago de esas facturas se emitieron recibos de dinero completos de JM, pero los números no coinciden con los de las facturas que ellos han solicitado a la impresión, o sea, los dueños de esta empresa. Las facturas que ellos habían solicitado fueron del 001 al 050 para el primer talonario y del 051 hasta el 100 el segundo. Sin embargo, los recibos presentados por FENAPROD corresponden a los números 378 y 389. Y para la segunda, 878 y 885. Esas facturas no corresponden a la firma JM, porque los mismos no habían solicitado su impresión. Así también las firmas que figuran en los recibos no son de la señora Mereles y no coincide con el sello ni la aclaración de firma. Con respecto a la suscripción de contratos, la FENAPROD realiza supuestamente 2 contratos con JM Auditores y Consultores Asociados. Mencionó que la firma del contrato no es suya, el sello de aclaración tampoco le corresponde. Se ha corroborado la nota del 8 de marzo del año 2013, presentada por los señores Silvio Rivera, presidente, e Ignacio Acuña, tesorero, a la licenciada Maristela Suárez, con el objeto de presentar rendición de cuenta del desembolso recibido y ejecutado por la FENAPROD y que fueran financiados por el Ministerio de Agricultura y que asciende a la suma de 3.300 millones de guaraníes, correspondiente al plan de fortalecimiento de producción de hortalizas dentro del marco de la Alianza Estratégica del Ministerio de Agricultura, FENAPROD, compuesto de 10 comités de productores beneficiados. Sin embargo, como ya se mencionó, un convenio más no puede ser justificativo para el desembolso del dinero y el informe de la Contraloría refiere que no hay documentos de respaldo de la alianza estratégica entre el Ministerio de Agricultura y la FENAPROD.
obra un contrato de provisión de productos firmado Fernando de la Mora el 26 de febrero del año 2013 entre FENAPROD, representada por Silvio Riveros, e Ignacio Acuña, presidente y tesorero respectivamente, y Agrotierra, representada por Jorge Velarde Acosta, para la provisión de materiales, equipos e insumos agrícolas en el marco del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y la FENAPROD. La provisión se debía realizar para 10 organizaciones según el presupuesto de oferta del 26 de febrero de 2013, en los lugares establecidos por el contratante para sus entregas respectivas. El contratante abonaría la suma de 3.001.670.000 guaraníes IVA incluido. En este desembolso consta el recibo de dinero del local SA de Ronald Guerrero, quien ha manifestado en juicio que Rivero le pidió sus facturas para justificar y entregó un talonario en blanco, por lo que lo afirmado en la rendición de cuentas es falso. Por resolución número 671 del 7 de mayo del año 2013 se autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas la transferencia de 1.050 millones de guaraníes a favor de la FENAPROD del rubro 874 aportes y subsidios de entidades sin fines de lucro solicitado por Maritela Suárez mediante las STR del 31 de mayo del 2013, fuente de financiamiento recursos del Tesoro. Se produjo el contrato de prestación de servicios del 3 de julio del año 2013 entre la FENAPROD y la firma Zafir Consultoría, representada por Severino López, para la elaboración de 5 proyectos de acuerdo al pedido realizado por el comité que se presentó a la FENAPROD, la preparación de sus respectivas rendiciones de cuenta y la presentación en tiempo y forma de los estamentos establecidos por la suma de 81.145.000 IVA incluido, con lo que se evidencia que a la fecha de la firma de la resolución no existía proyecto alguno. Sin embargo, no se mencionan las resoluciones, tampoco ningún proyecto, ni estudio de mercado técnico ni financiero para determinar la razonabilidad cuando la normativa así lo exige. Que estos proyectos se presenten para justificar erogaciones de dinero público, conforme a las leyes, siendo estas resoluciones las que disponían de fondos a la federación que no se hallaban acordes a los fines previstos en la legislación, porque el dinero debía ser destinado a la agricultura. Se ha aprobado el contrato de provisión de fondos de productos del 4 de julio del año 2013 entre la FENAPROD y la firma Agrotierra y Jorge Velarde Acosta para la provisión de materiales, equipos e insumos agrícolas en el marco del convenio interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y la FENAPROD. La provisión se debía realizar para 5 organizaciones según el presupuesto de oferta del 3 de julio del año 2013 en los lugares establecidos por el contratante para sus entregas respectivas. El contratante abonaría por el servicio la suma de 968.855.000 IVA incluido. En juicio, el citado Velarde declaró que ya se ha explicado cuanto ha afirmado. Número 3. Por resolución número 755 del 23 de mayo del año 2013 se autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas la transferencia de 4.362.779.244 guaraníes del rubro 874 aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro solicitado por Maritela Suárez mediante las STR el 31 de mayo del año 2013, fuente de financiamiento de recursos del Tesoro. Se ha aprobado que el contrato de prestación de servicios del 17 de julio del 2013 entre FENAPROD y Zafir Consultoría, representada por Severino López, para la elaboración de 14 proyectos, sus respectivas rendiciones de cuenta y la presentación en tiempo y forma de los estamentos establecidos por la suma de 370.309.244 IVA incluido. La factura de Zafir Consultoría del 18 de julio de 2013, detalle de productos o servicios, servicio de consultoría y asesoramiento para elaboración de proyectos y rendiciones de cuentas según el contrato. Vale decir, se pagaba por proyectos que debían ser presentados con anterioridad
anterioridad a los desembolsos y de forma posterior se pretendía justificar gastos con el contrato firmado. Obra una nota por la cual se presenta la rendición de cuentas a la licenciada Maristela Suaga por los señores Silvio Riveros e Ignacio Acuña respectivamente. Por un monto de 4.362.779.244. Se halla el contrato de provisión de productos firmado el 17 de julio de 2013 entre FENAPROD y Agrotierra, representado por su propietario Jorge Velar, para la provisión de materiales, equipos e insumos agrícolas, en el marco del convenio interinstitucional entre el MAC y la FENAPROD. La provisión debía realizarse para 14 organizaciones según el presupuesto de oferta del 17 de julio en los lugares establecidos por el contratante para sus entregas respectivas. El contratante abonaría la suma de 3.992.470.000 IVA incluido. Obra un cuadro comparativo de oferta presentado el 17 de julio de 2013 por las firmas Agrotierra, FHSRL y Gran Horizonte. Con todo esto, quedó probado que durante la gestión de Enzo Cardoso se dispuso el desembolso de la suma de 60.022.639.175 guaraníes. Y durante la gestión de Rodi Godoy se dispuso el desembolso de la suma de 8.712.779.244. Con relación a Maristela Suaga, en su carácter de Directora General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura, contaba con la obligación legal de precautelar por la correcta administración de los recursos financieros del Estado. Y era a través de esa dirección, a cargo de la misma, por donde se canalizaban las solicitudes de transferencia de recursos. La misma ha intervenido en las transferencias en la solicitud de transferencia de recursos que vamos a explicar ahora, que suman 60.075.418.419 guaraníes. Las STR son las siguientes. La número 12388, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD por el monto de 3.300 millones en concepto de aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro firmado por la misma. STR 21.397, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta por el monto de 6.052.639.175, concepto, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro firmado por la misma. STR 154.600, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta por el monto de 10.000 millones de guaraníes, concepto, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. STR 137.761, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta corriente por el monto de 35.000 millones de guaraníes, concepto, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro firmado por la misma. STR 61.250, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta por el monto de 4.362.779.244, concepto, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro firmado por la misma. Número 6, STR 611.65, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta por el monto de 1.050 millones, concepto, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro firmado por la misma. 7. STR número 103.353, por la cual se solicita la transferencia a la FENAPROD en su cuenta por el monto de 1.000 millones de guaraníes en concepto de aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas
sin fines de lucro firmada por la misma. Quedó demostrado que estas solicitudes se canalizaban a través de la Dirección General de Administración y Finanzas a cargo de la misma, por lo que ella sabía que las notas presentadas no contaban con el respaldo documental suficiente, como ser proyectos que justifiquen desembolsos solicitados, y pese a tal circunstancia, la misma ha gestionado desembolsos de montos dispuestos en resoluciones de los ministros en cada periodo que ha intervenido como directora de Administración y Finanzas de la institución. Se ha aprobado por nota de la Contraloría del 27 de noviembre del año 2013 sobre el estudio realizado por la institución para aprobar los diferentes desembolsos realizados por el MAT a través de distintas resoluciones, que este organismo superior de control no ha aprobado la ejecución de desembolsos realizados en el MAT. Sobre el estudio realizado a la ejecución del plan de fortalecimiento de producción de hortalizas presentado por la FENAPROD ante el Ministerio de Agricultura, al respecto informó que ese organismo de control no ha aprobado la ejecución de los desembolsos realizados por el Ministerio de Agricultura a la FENAPROD. Bien, aquí es que nos toca hablar de los tipos penales. En primer lugar, vamos a hablar de manera general de los tipos penales. Tocamos en primer lugar el tipo penal de estafa. Entonces, el tipo penal requiere en primer lugar una declaración falsa sobre un hecho, y en este sentido, ya sea realizada de manera directa o verbalmente, o mediante escritura, mediante gestos o mediante actos concluyentes. La información relevante relativa a un hecho se deduce entonces de determinados comportamientos. Entonces vemos que estos hechos son acontecimientos, sucesos pertenecientes al presente o al pasado que son accesibles a la prueba. La declaración es falsa cuando el contenido de lo declarado no concuerda o no coincide con la realidad. En el presente caso tenemos las resoluciones dictadas en el Ministerio consignando el respaldo del proyecto para cumplir con requisitos legales no se ajustan a la realidad, pues se probó un juicio que los proyectos no existían a la firma de las resoluciones y que si existían no reunían los requisitos, y que recién con posterioridad se realizaban para dar un ropaje de legalidad o cumplimiento de normativas, determinando desembolsos de dinero por millonarias sumas de dinero. Ya explicamos los montos de los cuales se dispuso la administración del señor Cardoso, en la administración del señor Rodrigo Doy, así como el monto que se le atribuye a la señora Maristela. En cuanto al error, efectivamente se da en el Ministerio de Hacienda porque se liberan los fondos en el entendimiento que se utilizará para sus fines, creyendo en esas resoluciones. El Ministerio de Hacienda acepta esto y dispone el patrimonio. La persona jurídica, que es el Ministerio de Hacienda, a través de personas físicas que son sus representantes, recibió el mensaje y en el entendimiento de que lo manifestado era real, tuvo una representación errónea. Con posterioridad ocurre esa disposición patrimonial que determina inmediatamente una disminución del patrimonio, en este caso del patrimonio público, del dinero perteneciente a todos, que tenía que ser destinado para la agricultura, para proyectos frutícolas, para el autoabastecimiento de los campesinos. Entonces hemos explicado que el monto está discriminado por persona y cuál es el monto que se le atribuye a cada uno, y en total alcanzan aproximadamente 68.985.000 guaraníes. 68.000 millones. En cuanto al perjuicio patrimonial, vemos que el tribunal va a seguir la teoría personal, teniendo en cuenta la frustración de la finalidad perseguida con el otorgamiento de estos fondos. Si el campesino recibe una bolsa de semillas y no se le otorga
la infraestructura y otros insumos no cumple su fin y por lo tanto podemos considerar que el monto del perjuicio es total. Vemos que se haya probado ya un juicio con todo lo que habíamos dicho, que estos montos de sumas millonarias de dinero ya fueron depositados a las cuentas de los comités Hidroqué y San Miguel y de la FENAPRO, y que eran fondos propios del Ministerio de Agricultura y del FONACIDE que no fueron utilizados para esos fines. El nexo causal vamos a explicar personalmente con relación a cada uno, así como la tipicidad objetiva, pero confirmamos que efectivamente en cada uno se dan estas circunstancias. También podemos considerar en cada uno de los tres acusados la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido. Como dice el requerimiento de la norma, verificamos que los citados hicieron que los integrantes de la federación y de los comités se queden con dinero público en vez de los agricultores. Y es razonable sostener que conforme también se probó un juicio y pudimos corroborar acá con declaraciones de testigos el conocimiento por parte de los acusados, puesto que incluso en ocasiones ciertas sumas de dinero eran cambiadas en el seno de la institución ministerial. En cuanto al tipo penal de lesión de confianza, vemos también que este tipo penal requiere que haya un contrato, una resolución o ley, una obligación que conlleve el deber de proteger intereses patrimoniales de otro y que dentro del ámbito de su responsabilidad haya realizado esa conducta. Entonces vemos que estas personas, los señores Cardoso y Godoy, eran los titulares de nada más y nada menos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, una institución tan sensible a los requerimientos de nuestra sociedad, no solamente en ese momento, sino en la actualidad. Y no solamente estamos juzgando porque tenemos reglas de experiencia común o somos conocedores de la realidad socioeconómica de nuestro país, sino porque hemos visto a esos testigos manifestarse en un sentido o en otro respecto de las expectativas que tenían y de la situación que tuvieron que vivir. En muchos casos, muchos de ellos fueron coaccionados incluso para firmar documentaciones que con la amenaza de que de lo contrario cometerían algún tipo de hecho punible y que después de ello ya no se podrían desdecir de esa situación. Fueron producidos cuantiosa cantidad de documentos de constituciones realizadas por el Ministerio Público en ese sentido, y también hemos escuchado las declaraciones de los testigos y varios de ellos han impactado muy fuerte en el ánimo del tribunal, y uno de ellos específicamente, la inmediación es tan importante para el tribunal. Él ha dicho que él se dio cuenta con el tiempo porque su hijo le había abierto los ojos de lo que había acontecido. Recibimos declaraciones de otros testigos que nos exhortaron a que protejamos a esos campesinos que vinieron a prestar declaración, que se encontraban en un estado absolutamente vulnerable, y explicamos nosotros también nuestra posición en el sentido de que había muchas cosas que no podíamos hacer por ellos respecto a su realidad práctica actual,
pero que sí vamos a jugar un acontecimiento histórico que fue traído para nosotros. Bien, en el tipo penal de lesión de confianza vemos que entonces el patrimonio es el conjunto de haberes y deberes de una persona, cuestiones teóricas que todos conocen, y vemos el resultado, que es el perjuicio patrimonial, conforme hemos adoptado por el monto total a raíz de la teoría personal que consideramos o del fin fallido. Si nos entregan, hicimos un comparativo durante la deliberación, si nos entregan en nuestras manos un litro de miel, ¿qué podemos hacer? Simplemente se nos va a derramar en las manos y no vamos a poder hacer nada con él. De esa manera tomamos esas declaraciones cuando los testigos nos dicen nos entregaron unas cuantas semillas o unas cuantas cosas. Bien, entonces vemos que la ley orgánica del Ministerio de Agricultura ya mencionada establece las funciones, atribuciones y responsabilidades que van a ser tenidas en cuenta para este tipo penal de lesión de confianza. Vimos que se ha dado el resultado, que es la pérdida de dinero transferido por Hacienda a estos comités de la Federación, que debían ser destinados a estos proyectos agroproductivos con fuentes provenientes del Ministerio de Agricultura y del FONACIDE, por un monto total, repetimos, de más de 68.985.000 guaraníes, no habiéndose cumplido con el fin conforme a lo que se produjo el juicio, las pericias, las documentales, las testimoniales, y a pesar de todo el monto de dinero que fue desembolsado de los fondos públicos. Ya hemos explicado las funciones que cumplían los acusados dentro de la institución, los ministros como cabeza de la institución, como ordenadores de gastos, como personas que dictaron resoluciones ordenando desembolsos de las sumas millonarias. Igualmente hemos visto que esa función la cumplían conjuntamente con la directora de Administración y Finanzas. Entonces con esto tenemos probado absolutamente que los mismos tenían la cualidad objetiva de autor que requiere el tipo penal de lesión de confianza. Vemos entonces que la relación causal, el nexo causal va a ser explicado en la sentencia por escrito, así como la tipicidad subjetiva. La forma en que ellos causaban este perjuicio quedó demostrado que fue a raíz de esas resoluciones para desembolso y transferencia de dinero para lograr, que estaban destinados a lograr el abastecimiento, el autoabastecimiento de una franja etaria de nuestro país que se dedica a la agricultura en diferentes puntos del interior del país, conforme ya fue explicado. Para lo cual se les asignó el dinero proveniente de estos fondos y causaron el perjuicio al desembolsar ese dinero asignado para esos fines, sí que se haya cumplido la finalidad perseguida, produciendo su conducta o sus conductas que se haya echado a perder absolutamente el proyecto de autoabastecimiento y reactivación económica de la agricultura campesina. Desembolsaron todo el monto de dinero a través de las resoluciones ministeriales. Estas resoluciones contenían informaciones que no corresponden con la verdad, porque decían existencia de proyectos, y en los dos primeros que vemos de los comités Cerro Roque, Uturoque y San Miguel existían, pero no tenían las condiciones para ser considerados proyectos, y en los demás casos no existían. Y entonces en estas condiciones vemos que ordenaron a sabiendas que los proyectos no existían al momento de la firma de las resoluciones, razón por la cual
los desembolsos inexorablemente no iban a cumplir con el fin propuesto. En cuanto a los hechos perpetrados y que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Cultura y la Comisión Bicameral no reclamaron el cumplimiento de la obligación, fueron hechos perpetrados para cubrir los demás, que es lo que en doctrina se llama estafa de aseguramiento. En ese sentido, vemos que presentaron todos los proyectos de Wikipedia y actas de firma de campesinos que supuestamente se les entregó sobre insumos, equipos e infraestructura en sus rendiciones de cuenta ante el MAC, ante el Ministerio de Agricultura y la Bicameral. Ellos mismos aceptaron sabiendo que los informes eran falsos y en ese punto se hace simplemente mención a estas cuestiones, pero al tratarse de un concurso aparente, el tribunal no va a hacer la subsunción penal con relación a ello y no va a tener en cuenta para el artículo 70, simplemente es una mención de lo que estamos considerando. Sí, la estafa considerada con relación a las declaraciones falsas contenidas en las resoluciones. Bien, entonces vemos que estas conductas, además de ser típicas realizadas por los hoy acusados, también son antijurídicas porque los mismos no se hayan amparado por ningún tipo de causa de justificación o algún permiso legal que les autorice a violar la norma que ordena no debe violar el patrimonio del Estado. Y en ese sentido, a pesar de ello, han tomado la decisión de actuar de esa manera. Además, hemos notado y hemos probado en este juicio que son personas absolutamente irreprochables porque están en pleno uso de sus facultades mentales, fueron autoridades nacionales en quien se ha depositado la absoluta confianza para que puedan llevar con solvencia y honestidad sus funciones. Dos de los ministros son profesionales abogados. Además, el entendimiento que exigen los tipos penales, un entendimiento a modo de lego, no un entendimiento profundo, pero en este caso nosotros estamos persuadidos de que estos señores tienen un conocimiento profundo de lo que establece la norma. En cuanto a la señora Maristela Suaga, ella también tiene unas condiciones personales que nos hacen ver que efectivamente ella es una persona reprochable, es una profesional que cumplía una función tan sensible dentro de esa institución y a pesar de eso tomó la decisión de meterse en este plan hundido ya antecedentemente explicado. El tribunal considera que en la presente causa efectivamente se cumple la gravedad del hecho que fue sostenida en los tipos penales solicitados por el Ministerio Público. Y en ese sentido vemos que específicamente el inciso tercero del artículo 187 y el 192, inciso segundo, mencionan los casos especialmente graves. En este caso se concluye que este proceso reviste las características para ser considerado un caso especialmente grave, porque sobrepasa los estándares normales. Se verifica la cantidad de veces en que se perpetró el hecho punible. En el caso del señor Cardoso, en 7 ocasiones. En el caso del señor Godoy, en 3 ocasiones. Y en el caso de María Estela ya explicamos en cuántas ocasiones, creo que eran 9 veces que ella firmó esa solicitud de transferencia de recursos. Igualmente, se repite, debe considerarse que el dinero estaba destinado a comunidades campesinas que se dedican a actividades agrícolas y que estos proyectos hubieran conducido a mejorar sus condiciones de vida y de su familia, logrando el autoabastecimiento por un periodo
Esta franja de personas tiene derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y por tanto tienen derecho a mejores condiciones de vida y ellos deben ser garantizados por el Estado y más por los funcionarios, con lo cual queda acreditado el fin social que tenían aquellos proyectos. Conocemos la realidad del campesinado paraguayo que clama mejores condiciones de vida y que actos de esta naturaleza pueden provocar aún mayores repercusiones en su círculo familiar en primer lugar y que todo ello replica a la sociedad entera por privar del acceso a estos, de lograr sacar adelante dignamente a sus comunidades. Por tanto, la perspectiva que puede tomar el caso es amplia. No debe perderse de vista el importante mundo del perjuicio patrimonial ya sostenido y explicado largamente. Son más de 68.985 millones de guaraníes. Y en ese sentido, en otras causas que me ha tocado juzgar a mí en delitos económicos, ya he considerado que correspondía sostener la subsunción de un caso especialmente grave, como en el caso del exintendente Roberto Cárdenas. Igualmente me tocó llevar adelante un juicio oral y público contra autoridades de una asociación de funcionarios del Poder Judicial que la causa del señor Alvarenga, que a la sazón el doctor Arce también era profesional de la defensa pública, en la cual también ya he considerado que era un caso especialmente grave. El tribunal hace unas referencias doctrinarias contenidas en el Tratado de Derecho Penal de Jeksher que estarán en la sentencia por escrito. Bien. El tribunal subsume la conducta de los acusados dentro de las disposiciones de los tres acusados, Enzo Cardoso, Rodrigo Godoy y Maristela Suaga, dentro de las disposiciones de los artículos 187, incisos 1 y 3, con el 29, inciso segundo del Código Penal, y artículos 192, incisos 1 y 2 del Código Penal y su modificatoria prevista en la ley 3440 con el 29, inciso segundo del artículo 70 del Código Penal. Bien, entonces, de todas maneras, las bases de medición de la sanción que hemos tenido en cuenta en contra y a favor de los acusados pertenecen a una lista de chequeo contenida en el artículo 65 del Código Penal, que si bien podemos encontrar aproximadamente una o dos circunstancias atenuantes en cada caso, como la situación de que los acusados no poseen antecedentes penales y que hay algunos ítems que no podrán ser valorados como la violación de los deberes, porque ya hemos subsumido la conducta y tenemos una prohibición de doble valoración, y otras que van a ser mencionadas en la sentencia. Queríamos referirnos someramente a algunos de los puntos que tendremos en cuenta en la sentencia por escrito. En cuanto a la intensidad de la energía criminal, hemos visto, en primer lugar, en cuanto a los motivos, ya consideramos que hemos explicado largamente que no tenemos otros elementos a considerar que no hayan sido ya tenidos en cuenta para la subsunción penal. Y en cuanto a la forma de la realización, volvemos a decir, si bien esto se firma, de todas maneras se va a hacer puntualmente con relación a cada persona, como establece la doctrina. Sin embargo, vimos que ellos han utilizado un esquema de ministerio y dinero destinado a fondos sociales y se aprovecharon de la debilidad del sistema, porque la ley establece un mecanismo más ágil, más fácil
con estos fondos, porque tiene un fin noble y social que ellos terminaron pervirtiendo, afectando a gente más necesitada. En cuanto a la intensidad de la energía criminal, vemos que han vencido obstáculos para realizar todos los actos destinados a burlar todos los controles para la utilización de este dinero público, valiéndose de funcionarios y de personas de escasos recursos y sin preparación, a quien incluso se les hizo firmar declaraciones de jurado, se les obligó y coaccionó para conseguir su fin. Se robó acá el juicio que incluso la señora Maristela Azuaga convocó a un grupo de personas, nada más y nada menos que en el Congreso, un poder legislativo, a los efectos de coaccionar a estas personas. En cuanto a la importancia de los deberes infringidos, ya hemos explicado que ya hemos tenido en cuenta. En cuanto a la relevancia del daño, vimos que el número de beneficiarios a quienes estaban destinados los fondos y el daño que le ocasionaron al frustrar su autosustentabilidad son puntos que van a ser tenidos en contra, porque el impacto trasciende a familias, a comunidades, replicando a toda la economía nacional, porque todos sabemos que somos un país frutihortícola, productor frutihortícola. En cuanto a las consecuencias reprochables, ya hemos explicado también que vino una persona en juicio, la señora Francisca Mereles, y explicó que a consecuencia de esta situación en la cual ella se vio involucrada, tuvo que cerrar su empresa, que constituía un trabajo digno para ella, una profesional contable que dejó de realizar esas actividades a consecuencia de esto que ella tuvo que vivir. Bueno, en cuanto a la conducta posterior, vemos que algunos de los acusados han tratado en varias oportunidades de impedir la prosecución de los actos y diligencias del juicio en diferentes etapas por medio de recusaciones. En cuanto a la actitud frente al derecho y a las exigencias, en especial la reacción frente a condenas anteriores, ya hemos visto que esto fue tenido en cuenta. Entonces, a raíz de todo este trabajo que hemos evaluado y con la construcción de un nuevo marco penal que va de 6 meses a 15 años de pena privativa de libertad, consideramos justo que los hoy acusados cumplan. En el caso del señor Enzo Cardoso, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de Maristela Azuaga, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de Rodri Godoy, la pena privativa de libertad de 7 años. El tribunal ha verificado el cumplimiento, ha verificado si en otras etapas del proceso penal los mismos han tenido algún tipo de medida cautelar y ha considerado que este caso reúne los requisitos previstos en el artículo 242 para dictar la prisión preventiva. Efectivamente, se trata de un hecho punible grave por las características que hemos explicado que reúne la comisión de estos hechos punibles cometidos por los hoy acusados, y eso exacerba evidentemente el peligro de fuga, razón por la cual consideramos que a esta altura se cumplen todos los presupuestos para dictar la prisión preventiva de los acusados y disponemos su inmediata reclusión en los centros penitenciarios de acuerdo a las disponibilidades que tengan las autoridades administrativas. ¿Alguna cuestión que quieran alegar? Gracias. Bien, ya hemos explicado en qué fecha se va a dar lectura a esta sentencia. Este juicio ha terminado con las cartas.